Bien, vamos a la carta a los Hebreos en su capítulo número 7. Ahora habla sobre el sacerdocio. ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a abordar? Vamos a abordar la pregunta número 6. Léelo. Voy. ¿A qué tribu perteneció nuestro Salvador y por qué recalca en este capítulo ese hecho? Seguro la 7 era la que... No, la 6. La 6. ¿Esa es la 6? Ajá. Dale pues. Una de las razones por las cuales los judíos pudiera ser que no aceptaran a Jesús como sacerdote era porque no era hijo de Aarón y tampoco era hijo de Leví. No venía de esos dos linajes que debían de venir los sacerdotes. Entonces, cuando el escritor de Hebreos menciona que Jesús es sacerdote y es el mejor sacerdote y es el sumo sacerdote, pudiera ser de que estos judíos preguntaran cómo es posible de que es sacerdote viniendo de Judá. Bueno, vamos un poco más en contexto. La pregunta es, si nosotros fuéramos hebreos y no conocemos nada del cristianismo y nuestra religión es el judaísmo, quiten el sacerdote, ¿qué queda? ¿Qué queda? Vamos, ¿no tienen opinión alguna? No queda nada. Exactamente. Entonces el sacerdocio es punto de honor en el judaísmo. ¿Qué les está diciendo el escritor de la carta a los hebreos a los judíos cristianos? El sacerdocio que ustedes conocen ya está obsoleto. Claro que eso es un impacto para ellos. Pero ahora les dice, es obsoleto porque hay un mejor sacerdocio. Pero claro, era como descalificar toda la religión, aunque no del todo. Y por eso les dice respecto al linaje de Aarón, que es lo mismo que de los levitas. Bueno, no, los levitas, su propio linaje, o como bien dijiste, del linaje de Aarón. Seguí. La pregunta 7 dice, ¿qué mandamiento quedó abrogado y por qué? ¿Cuál? El sacerdocio levítico. Y es que como es un sacerdocio humano, tiene fallas. Pero cualquiera podría haberse tentado a decir, o sea que Dios instituyó algo que tenía fallas. No. El sacerdocio levítico, o el sacerdocio que encontramos bastantes veces en el Antiguo Testamento, es solo el símbolo de lo que alguna vez iba a ser el sacerdocio que Jesús iba a traer. No lo puso con fallas, era simplemente un símbolo de lo que realmente iba a ser perfecto. Voy a ocupar algunos vocablos que son propios de la religión como sistema para acercarse a Dios, cualesquiera sean. Se le llama orden religiosa al linaje sanguíneo o espiritual. De ahí que nosotros pertenezcamos a una orden religiosa llamada evangélicos. Y si quisiéramos ser un poquito más específicos, pertenecemos a una orden religiosa llamada evangélicos con la denominación de Capilla Calvario. Eso es una orden religiosa. Pero si hablamos de orden sacerdotal en la Biblia, hay solamente dos. La orden sacerdotal o la orden según Aarón, que es lo mismo de los levitas, y la orden sacerdotal según Melquisedec. Así que ahora repetime la pregunta, la misma. ¿Qué ley abrogó? La ley que se abroga es la orden sacerdotal según Aarón.
esa orden ya no, bueno, de hecho, no está funcionando, ni funcionará más, porque la que entró en vigencia fue una nueva orden. Esa nueva orden es según Melquisedec. Ahora, los primeros versículos hablaban sobre Melquisedec, que ya explicamos al principio de este capítulo, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es una teofanía. Lo que está diciendo, ya solo hay dos órdenes sacerdotales, una ha sido abrogada para dar paso a una segunda. Ahora, el punto de honor es esta, al ser abrogada, ¿significa que no servía? No, ¿Qué significa? que solo era la figura. Pero si hablamos en términos de funcionabilidad, te repito la pregunta, ¿significa que no funcionaba? No, porque no podía ser perfecto. Simplemente significa que ésta ocupó el lugar que le competía. Y mientras llegaba el nuevo fiador, entonces funcionaba perfectamente. Pero una vez llega el nuevo fiador, queda abrogado. ¿Por qué? Expliquemos qué es un fiador. De hecho, esa es la siguiente pregunta. No. ¿Me querés leer la pregunta que habla sobre el fiador de un nuevo pacto? Sí, ¿qué significa fiador de un mejor pacto? ¿Qué significa fiador de un nuevo pacto? Fiador es la persona que paga en lugar del deudor cuando éste no quiere o no puede pagar. Si estamos hablando de pactos, no nosotros, el escritor de la carta a los hebreos está diciendo que en un pacto dos tienen que hacer algo, dos o más entes tienen que hacer algo. Entonces el pacto decía que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ok, nosotros teníamos que pagar nuestro pecado. ¿Cómo? Muriendo. Muriendo, y se acabó. Ahí cumplíamos. Pero aparece un fiador. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pagar eso. Entonces ese fiador paga en lugar nuestro la deuda. Y la palabra clave en esto es un mejor fiador, porque Dios ya había instituido unos fiadores que también servían como mediadores, pero no podían cumplir el cometido de realmente pagar. Pero cuidado con eso. ¿Quién era el fiador en el antiguo pacto? El sacrificio. El animal, no el sacerdote. No. Lo interesante de este nuevo pacto, o de este nuevo fiador, o de esta nueva cláusula del por qué es mejor, es porque nuestro Señor se convierte en fiador, pero además en sacerdote. De ahí que dice que este nos conviene mucho más. ¿Por qué los judíos iban a sentirse discriminados o minimizados en su religión? Porque les están diciendo que todo lo que ellos han creído todo este tiempo no funciona. Pero no les estás diciendo eso. Les está diciendo que ahora hay un nuevo pacto mejor que el que tenían. No les están diciendo, oigan, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento no funcionó. Sí funcionó, pero ahora tenemos un mejor pacto. Y ese mejor pacto es el fiador, porque funge como fiador y además funge como sacerdote. Ahora, ¿cuál era la debilidad grande del viejo pacto? Eso, que no podía hacer perfectas a las personas. ¿Por qué? Porque el sacrificio no era suficiente. Ocupa las mismas palabras, ibas perfecto. Porque el sacrificio no era perfecto. Exacto, porque no era perfecto. ¿Qué pasa con el nuevo fiador? Es perfecto. Si Él es perfecto, el sacrificio va a ser perfecto y el nuevo pacto consecuentemente
es perfecto. Y como lo que ha venido haciendo el escritor de la carta ha sido explicándoles que el sacerdocio, el señorío, la supremacía de Cristo sobre todo, incluso sobre su religión, no tendrían por qué sentirse amenazados o discriminados, tendrían que sentirse agradecidos por el nuevo pacto. Y hablando de eso, creo que no abarcamos nada sobre Melquisedec. Y antes de que terminemos quería hacer una pequeña aplicación porque Melquisedec era el rey de Salem. ¿Y te acordás de lo que significa Salem? Paz. Paz. Entonces, al nosotros traducir eso, estamos diciendo Melquisedec era el rey de paz. Melquisedec se cree que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, conocido como Rey de Paz, siendo sumo sacerdote, siendo rey, y ahora lo conocemos también siendo fiador, siendo el sacrificio. El escritor de Hebreos les dice que Jesús es de ese orden, que Jesús, como Melquisedec, no tuvo principio ni fin, nadie realmente lo sabe, porque Jesús es el Rey de paz. En los ministerios juveniles siempre estamos hablando sobre cómo discipular bastantes áreas de lo que los jóvenes pueden estar sufriendo. Y una de las áreas que más resalta es cómo están buscando la paz en lugares donde no hay o donde realmente no es paz. Buscan paz por medio de personas de este mundo, o sea, relaciones, como también los adultos suelen hacerlo. Buscan paz en programas televisivos, buscan paz estando solos. Pero hay algo curioso sobre todos esos lugares en los que suelen buscar paz, y es que traen más tormenta. Cada vez nos hunden más, porque el único Rey de paz es Jesús. Es el Melquisedec llamado en el Antiguo Testamento. Entonces, este nuevo mejor pacto fue provisto para que nosotros podamos alcanzar esa paz de una vez y para siempre, y no tengamos que andarla buscando en lugares donde no las hay. Incluso vi algunos comentando de forma irónica: todos quieren regresar a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad que queremos regresar? Trabazones de 2 horas para ir a nuestros trabajos, estar sentados quejándonos todo el día detrás de un escritorio, con un jefe que nos maltrata y que nos hace sentir mal porque somos cristianos, después llegar cansados a la casa, seguir peleando. Esa es la realidad que quieren regresar. Entonces ponen su esperanza y que van a encontrar paz en regresar a la normalidad, y cuando regrese la normalidad se van a dar cuenta que no hubo paz, o que no hay paz en realidad. Solo hay paz en Jesús. Yo he pensado que no es que quieren regresar a la vida que describiste. Lo que quieren, o todos queremos, es regresar a no sentir angustia. Pero también antes había angustia. El problema es que los que no tienen a Cristo siempre van a sentir angustia. Piensan que van a quitarse la angustia regresando a lo que no da paz. Sí. Eso es lo que hace diferencia. Pero antes también había angustia. Antes teníamos que terminar los cultos de jóvenes antes de que cayera el sol, porque teníamos miedo que la mayor parte de ellos se dirigían a colonias peligrosas. Pero tenían escapismos. Ese es el punto. Y ahora no los tenemos. Y ese es el punto. Que están buscando esos escapismos. Están buscando ir a la discoteca, ir a la fiesta con los amigos, ir al centro comercial, ir de compras aunque no compren nada, ir al mar. Y no estoy diciendo que todas esas cosas estén mal, solo estoy diciendo que son escapismos. Bueno, de hecho, ¿leyeron la noticia de que hubo cine? Sí, el miércoles. Un cine
autocinema, que en el predio del estadio Cuscatlán proyectaron una película y que podían ir en carro. Y me estuve pensando, ¿y qué? Y estaban con aire acondicionado, porque para estar adentro hay que estar con aire acondicionado. Y pagaron 2 horas y el recalentamiento del carro con aire acondicionado. ¿Y qué película vieron? ¿Y qué chiste tiene de ver desde el parabrisas del carro la película? La pudiste haber visto en tu casa. Más cómodamente. Pero ¿qué era Es lo que un buscaban? escapismo. Exacto. Y el punto es de que entre más busquemos paz en lugares donde no los hay, Más grande es la decisión. más tormenta vamos a tener. Dale. Una es, entonces, pastor, el sacrificio de Cristo perfeccionó el verdadero sacerdocio. Lo dijo perfecto. Mejor que todo lo que hemos estado diciendo tal y yo. El sacrificio de Cristo perfeccionó el sacerdocio. Sí, exacto. Esa es la mejor definición. Y el otro hermano pregunta, ¿el sacerdocio levítico tendrá alguna relación con el apostolado católico? ¿El sacerdocio levítico tendrá alguna relación con el apostolado católico? En mayúsculas y con total certidumbre, absolutamente no. El catolicismo ni siquiera se describe en forma explícita en la Biblia. Tal vez implícita, pero no como Iglesia de Cristo. Entonces no hay ninguna relación en lo absoluto. Y no sé por qué. Sí, ya deduzco la razón del por qué Sacerdote. estoy vinculando. Porque El vocablo sacerdote. el catolicismo ocupa el vocablo sacerdocio y muchas de sus prácticas, vestimentas y las reverencias hacia esos sacerdotes, sí hay un vínculo obviamente, pero no bíblico. Ellos obviamente se lo han adjudicado. Bien, Creo que vamos a mero cristianismo. vamos a mero cristianismo. ¿Quieres empezar con alguna pregunta o vamos a la 5? Vamos a las 5. ¿Un hombre unido a Dios puede morir? No, porque ya ha sido engendrado. Y ya aprendimos que engendrado significa que ha sido hecho a semejanza, esta vez no de Dios, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos hace copartícipes y nos vuelve hijos. Juan 3:16 dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿podemos morir? Físicamente sí, pero no podemos pasar la segunda muerte. Significa entonces que tenemos vida eterna. ¿Sabes? Una de las cosas que estaba pensando cuando respondí a esta pregunta es que C.S. Lewis divide la vida espiritual y la vida carnal. Y dice que cuando nosotros somos engendrados, pasamos a tener la vida espiritual de Dios, a la que C.S. Lewis de forma poética le llama Zoe. Estaba tratando de buscar en mi mente cómo ejemplificar eso o cómo ilustrar la vida espiritual o cuando nosotros empezamos a realmente vivir. Y estaba pensando en el libro de Hechos. El libro de Hechos son las historias de todos los hombres que fueron engendrados a una nueva vida en Cristo y disfrutaron de la verdadera vida espiritual que Dios puede dar en la vida de un ser humano. Y lo que encontramos es a un montón de hombres yendo por el mundo con gozo, paz y alegría, enfrentándose incluso a la muerte, viendo a la muerte a los ojos y diciendo, Cristo ya venció. Recibiéndola como un honor.
Sí, como Esteban. Sí, en definitiva. Ahora, Quisiera ilustrar eso en mi vida. Quisiera pensar que el poder que se vivió y el gozo, la paz y todos los frutos del Espíritu que se vivieron en el libro de los Hechos, quisiera tenerlo en mi vida. bueno, eso es convertirnos en discípulos. Eso sería alcanzar madurez espiritual. A lo mejor nos ayuda el siguiente libro, porque cuando terminemos el de Luis, vamos a seguir con uno de Oswald Sanders llamado Madurez Espiritual. Así es que quiera Dios que crezcamos. Ahora, les quiero dar una opinión que a lo mejor no es la mejor, pero como me dieron el micrófono, tengo derecho. No, yo creo que les va a servir. De todos los capítulos que he leído en Mero Cristianismo, el que menos he disfrutado ha sido este. ¿Cuál es el punto principal en este capítulo? Explicar al Espíritu Santo. Explicar la Trinidad, no solo el Espíritu Santo. Entonces él está intentando explicar la Trinidad con ilustraciones más que humanas, tendría que decir con ilustraciones comprensibles humanamente. Creo que él trata de racionalizar la idea. Y eso es la razón por la que yo no disfruté mucho este capítulo. Porque no hay manera de racionalizar, de entender o de explicar la Trinidad. No estoy diciendo que desapruebo el capítulo, que no aplaudo su interés. Creo que es bueno su interés. Lo que pasa es que creo que la Trinidad, por más que nos esforcemos, no hay forma de explicarla. No la concebimos, no la conocemos, es la cuarta dimensión. De hecho, 2 capítulos atrás él habló sobre la cuarta dimensión y la cuarta dimensión, se habló sobre la tercera dimensión. La primera dimensión es una línea recta, es X. La segunda dimensión es una vertical, ese es en plano cartesiano Y. Y la tercera dimensión es Z. Cuando usted ya tiene esos 3 vértices, entonces puede tener una especie de cubo y puede convertirlo en un sólido, revolucionarlo. Y eso es lo que el ser humano conoce. Pero en física y matemática se habla de que hay una cuarta, pero que nadie la puede explicar. Se supone que Einstein descubrió cómo explicarla, pero nunca la explicó, y que por ahí tiene la teoría de la relatividad. En resumen, esa cuarta dimensión, como bien lo explica Luis, es la ausencia del tiempo. Porque cuando nosotros le quitamos tiempo, sucede la eternidad. Y nadie conoce la eternidad. Y es en la eternidad en donde está la Trinidad. Entonces, si yo intentara ahora explicarles cómo funciona la eternidad, creo que ustedes se sentirían poco complacidos. Y si intento explicarles la Trinidad, que creo tengo una mejor ilustración que Luis, espero él no me apedree y ustedes tampoco, pero para mí es más fácil explicarla con el triángulo de los 3 puntos. Pongo en una pizarra y pongo, ¿qué ven aquí? Un punto. ¿Qué ven aquí? Otro punto. ¿Y qué ven aquí? Otro punto. Y luego sale alguien que en perspectiva dice, no, yo lo que estoy viendo es un triángulo. Exacto, 3 puntos en un triángulo. Pero cuando digo eso, me meto en otra cantidad de líos físicos o académicos que no se puede explicar. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se mete ahí Luis a querer explicar lo inexplicable? Él es un filósofo y él está teorizando porque se dio cuenta que entre más profundiza en cosas bíblicas, entre más crece espiritualmente, y él lo dice, muchas veces cuando alguien está tratando de explicar algo, se aleja un poco, pero siempre tiene que regresar a la Biblia. Déjelo un rato, dice.
Ajá. Ya pronto lo va a entender. Entonces, pienso de que tratar de profundizar, tratar de pasar más tiempo en la Biblia es lo que nos lleva a madurar. Porque el lector casual se va a perder en las primeras 5 líneas de este capítulo. O sea, Aún el no casual. o sea, desde que empieza a hablar del libro A y B, y de que imaginémonos que han estado así por siempre, Ok, pero ¿por qué insiste entonces en tocar el punto? para hacernos crecer espiritualmente. Madurez. Yo tengo otra opinión, pero antes de decirla, a ver si alguien de ustedes me responde, ¿por qué Luis insiste en explicar lo inexplicable? Porque lo estoy intentando ¿Y está intentando qué? conocer más. No. Él está intentando que los que no conocen a Cristo lo conozcan y sabe que ellos van a cuestionar. Entonces él no está tratando de explicar, él está tratando de que tome sentido. Sí. Y aquellos, claro, que están prestando atención a la palabra, como lo dice el primer libro de Samuel, y obedeciéndola, finalmente la entenderán. ¿Saben? Espero que esto les sirva porque a mí me ha servido. Entre más estudio la Biblia, no puedo decir que he aprendido más, pero puedo decir con certeza que pregunto menos. Con esto significa que las cosas que no he entendido durante 30 años, ya no las pregunto ni me interesan. Porque sí tenía preguntas que conforme el tiempo pasó, ya no fueron importantes. ¿Por qué? Porque parece que el conocer más de Dios en su palabra me hace apreciar lo que sí es importante. Que no puedo explicar la Trinidad, que no puedo explicar el presente perfecto o la eternidad, que no les puedo explicar mi esperanza de la vida eterna, que si en la otra vida nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer. Ahora entiendo que la paz que solo Cristo puede dar hace que esas cosas ya no se pregunten. Pero para ello es necesario prestar atención y obedecer su palabra. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos mañana en Icon, la misma hora, el grupo de jóvenes, el domingo a las 9. Por favor, deben preparar los elementos de la cena del Señor. Tristemente, hemos pasado ya hacia el 6º mes de no reunirnos y debemos tomar la cena del Señor. Creo que esta será la 3ª vez, ¿no? No estoy diciendo que no espero que pronto no la compartamos, pero creo que prudentemente cada 2 meses sería sabio. Así es que prepárense, tengan un poquito de jugo de uva o de lo que tengan, el pan, y que sea un hermoso tiempo. Pasen un buen fin de semana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós.